Muy buenos días, queridos compañeros y docente. Mi nombre es Daniel Enrique Cortés Castiblanco, de la licenciatura de Química. En este momento les voy a hablar acerca de un filósofo. Su nombre es Sócrates. Mucho lo hemos escuchado y en este momento lo voy a relacionar con una noticia científica que se dio en el año 2022, que fue actualizada el 26 de abril del 2022, del presente año. Tenemos como título, pues, de esta noticia, 3/4 de las sustancias químicas fabricadas en Europa son peligrosas para la salud. Como bien lo dije antes, voy a hablar un poco acerca de Sócrates para poder relacionar en algún sentido alguno de los aportes de este filósofo con respecto a esta noticia científica que nos abarca en el presente año. Sócrates nace en Atenas en el 470 antes de Cristo y muere en el 399 antes de Cristo. Entonces, em, él fue un filósofo griego. No se tiene registro alguno, digamos, de sus obras, de lo que él fue para ese entonces, o algo escrito que pudiera dejar ver sus ideas, pero lo que sí está plasmado es ideas que le pueden atribuir sus discípulos, ¿sí? Los discípulos que tuvo Sócrates fueron Platón, ¿sí? Fue uno de sus discípulos, su principal discípulo fue Platón. Em, Él también se le atribuyen escenas de las ideas que tiene acerca de la sociedad, que tiene acerca de la ética, de la moral. También se le atribuyen muchas ideas y aportes que, que él plasmó, ¿sí? Listo. Acerca del razonamiento de las cuestiones presocráticas, socráticas, acerca de sobre las reflexiones sobre la democracia, eh, también habla un poco sobre el alma, ¿sí? Él habla acerca de muchos aportes como tal y ideologías que tenía para ese entonces. Yo me voy a centrar un poco acerca de la ética y la moral. Cuando hablamos de la ética y la moral, ¿sí? Estamos hablando de que Sócrates fue el primer ético, o eso fue lo que como tal se tiene registrado. Fue una persona que eh, siempre se impulsaba a hacer las cosas correctas, sin mentiras, sin engaño, bajo las leyes, bajo los reglamentos que habían para ese entonces, ¿sí? Él no estaba de acuerdo con los sofistas, que para ese entonces los sofistas eran como los maestros de la sabiduría. El detalle de estos sofistas es que ellos cobraban dinero para enseñar, para direccionar acerca de estos saberes. O sea que el fin de ellos, la motivación de ellos eran el dinero, ¿sí? Cobraban por la sabiduría, por los consejos, por lo que daban. Como bien lo decía antes, este aporte que da Sócrates acerca de la ética y la moral nos lleva a entender que la moral es conocer la verdad, ¿sí? Y que esto significa que debemos practicar el bien. Esto es lo que refleja o lo que podemos entender por moral, ¿sí? Practicar el bien, conociendo la verdad. También, cuando hablamos de ética, muy relacionado con Sócrates, decimos que es conocer las virtudes, ¿sí? En beneficio de la polis. Para ese entonces, la polis, o sea, la ciudad, ¿sí? Entonces, las virtudes que conocíamos y lo que para nosotros recibíamos como agradecimiento o como añadidura, por decirlo así, es algo que se llama eudonomia, ¿sí? Que es la felicidad, que también otro beneficio sería el arete, que viene siendo como la virtud, como la sabiduría.
y otro que sería la ciencia, que sería el saber obrar bien. Esto es como tal lo que podemos hablar un poco resumido acerca de Aristóteles. Ahora bien, hablando de este artículo, que les comparto nuevamente el título, que es tres cuartos de las sustancias químicas fabricadas en Europa son peligrosas para la salud. Este artículo me llama mucho la atención porque digamos que hay muchas sustancias que nosotros usamos y que quizás no sabemos que nos pueden estar afectando a nuestro cuerpo. Entonces, esto nos lleva a una pregunta y es, ¿la ciencia es más importante que la ética y la moral? Vamos a tener esta pregunta ahí y vamos a desarrollar un poquito este artículo, esta noticia mejor. Esta noticia nos habla que hicieron un análisis de sangre u orina y prácticamente todas las personas que les hicieron ese análisis tenían cierto porcentaje eh, de sustancias malignas, de químicos potencialmente perjudiciales, ¿sí? Algunos conocidos, algunos químicos o algunas cosas químicas conocidas y otras que no, ¿sí? Y estas sustancias pueden estar en nuestra vida cotidiana. Podrían verse afectadas más o menos 12.000 sustancias, ¿sí? Presente en el 74% de los productos que se fabrican en Europa. Ahora bien, si estamos hablando de Europa, también nosotros tenemos muchos productos que como tal consumimos, pues, de estos lugares del mundo. Estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas, no lo sabemos, pero pueden estar en perfumes, en cosméticos, porque pueden tener conservantes, pueden tener bacterias que no han sido estudiadas, que han pasado por alto, simplemente por un beneficio, simplemente por llenarse de dinero, por decirlo así. Hay que tener en cuenta también que según este artículo, según esta noticia, lo que se busca es generar como cierto cuidado en la salud pública, como darle cierta importancia a esta salud pública, teniendo en cuenta los efectos que esto puede ocasionar más adelante. Entonces también decimos que los cosméticos, los pañales, ¿sí? Los plásticos, el cartón con la que se cubre la comida, con la que se empaca quizás una porción de pizza o una pizza entera, eh, o el recubrimiento de los sofás, los productos de limpieza e higiene personal, pueden también tener estas cosas que nosotros no conocemos. Estas sustancias son llamadas o se encuentran por los siguientes nombres: los perfluoratos, los bisfenoles, los parabenos, hidrocarburos aromáticos, ¿sí? Son estas, digamos, estas son como las más conocidas hasta ahora según los estudios. Hay muchas más, como lo dije anteriormente. Em, Vamos a entrar un poquito acerca del bisfenol A, ¿sí? Que se encuentran plásticos y en cartón, en los cartones que nosotros usamos. Este bisfenol A está muy relacionado con problemas de obesidad, efectos en la salud respiratoria o en el neurodesarrollo, varios tipos del cáncer hormonales, entre muchos más. Tenemos en cuenta también que estas sustancias no se pueden sacar tan fácilmente del mercado, por lo mismo que yo les decía. Entonces, al crear estos productos, al mezclar estos compuestos químicos, vemos cuál es la importancia realmente de la industria, cuál es la importancia de, de crear ciertas cosas, como lo bien decía antes, pañales, un poco de cosas, vasos desechables que se puedan reutilizar, plásticos, cartón, sabiendo que estos químicos pueden entrar en nuestro cuerpo y aún en una toma de sangre, en una muestra de orina, se pueden detectar estos que más adelante se pueden desarrollar como el cáncer, como enfermedades respiratorias o un mal desarrollo neuronal. ¿Sí? Entonces, podemos decir que muchas veces el avance científico
sobrepasa la ética y la moral, lo que está correcto hacer. Porque si yo tengo un producto que no estoy 100% seguro que los componentes que tienen son sanos para los consumidores, pues no lo saco. Pero digamos que el dinero, la industria, la comercialización, la exportación de estos productos sobrepasan muchas cosas sobre a la salud pública, a la salud de nosotros. Entonces, muchas veces a la pregunta que teníamos inicialmente, y según esta noticia, muchas veces no se piensa en la salud de los demás, no se piensa en hacer las cosas bien, como bien lo decíamos que Sócrates lo planificaba con su ética, conocer las virtudes, hacer el bien. Ahora, según la definición de la Real Academia Española, dice que la ética es un conjunto de normas morales que rigen la conducta de las personas en cualquier ámbito de la vida. Esto también es muy relacionado a lo que bien les estaba diciendo, de que si yo sé que estoy haciendo algo mal y mi producto no es 100% sano para los consumidores, no lo debería sacar. Pero no puede tener una industria, no puede tener empleados, no puede tener avances que de alguna u otra forma me han llevado a estos productos. Creo que la ciencia sobrepasa muchas veces la moral y la ética en estos aspectos, en productos, en cosméticos, que pueden tener muchos residuos, muchas bacterias que no se han estudiado, que no se pueden evitar dentro de ellos. Así que la invitación es a tratar de informarnos muy bien de lo que consumimos, de usar en la menor cantidad posible los cosméticos que son derivados de petróleo, de muchas cosas que de pronto no conocemos y que más adelante puede ser perjudicial para nuestra salud. O bien, pañales no los podemos evitar, ¿sí? Esos tales productos como un vaso de plástico o una caja de cartón son cosas que en la vida cotidiana no podemos evitar, pero que sí debemos ser conscientes de lo que estamos consumiendo y que se pueden hacer estudios mucho más demorados, si es cierto, pero que pueden mejorar para el estudio de estas sustancias que pueden ser tóxicas para nuestra vida. Así que eso es todo por este momento. Recordarles que las bibliografías quedan adjuntas al documento y les agradezco mucho por su atención prestada en este momento. Que estén bien, hasta luego.